conectarse. Yo voy a enviar el link apenas estemos en vivo. Le voy a enviar a todo el mundo, no te vas a preocupar, profe. A tu WhatsApp también y todo te voy a enviar para que puedas reenviar. Ana, basta. Ya estamos en vivo. Yo desaparezco. Muy buenas, bienvenidos a una nueva presentación de la Academia Paraguaya de la Historia, que celebrando sus 84 aniversarios, más precisamente la Academia Paraguaya de la Historia fue fundada el 15 de agosto de 1937. Hoy nos reunimos para la presentación del libro Historia Paraguaya de Manuel Peña Villamil. Nos acompaña en la mesa de honor de la presentación del presente libro la presidenta de la Academia Paraguaya de la Historia, la profesora doctora Marimonte de López Moreira, la académica de número, la profesora doctora Milda Rivarola, y familiar de Manuel Peña Villamil, el profesor doctor Sebastián Peña Escobar, que se va a estar también refiriendo a la obra. Dando apertura a este evento, nuestra presidenta hará uso de la palabra. Adelante, profesora. Muy bien, gracias, Carlos. Bueno, en realidad es un honor presentar en esta noche el libro de unos más versados académicos de nuestra corporación, justamente en el 84 años de nuestra academia. El jueves 5 habíamos presentado nuestra revista, que también forma parte de los eventos recordatorios de ese aniversario número 84. Y en vez de festejar con un brindis, que lo vamos a hacer de manera virtual, lo hacemos con estos eventos que redundan, por supuesto, en más que nada en conocimiento y cultura. Terminamos los festejos el martes 24 con la incorporación de un académico correspondiente, que es el doctor Fabricio Vázquez, que nos va a hablar sobre las guerras del Chaco, no la guerra del Chaco, sino las guerras del Chaco desde el siglo XVI. Muy interesante va a estar, así que están cordialmente invitados. Le vamos a mandar oportunamente también el flyer. Sin más, entonces yo le dejo de vuelta la palabra a Carlos. Muchas gracias, presidenta. Recordarles también a todas las personas que nos están siguiendo vía Facebook Live a través de nuestra página web,
que pueden hacer sus comentarios y luego vamos a estar los mismos compartiendo. A continuación, vamos a dar la palabra a la académica de número, la profesora doctora Milda Rivarola. Adelante, doctora. Ya, buenas noches. Quería empezar refiriéndome a la obra de Maco Peña, como lo llaman los amigos y descendientes, cómo esa obra llega a la siguiente generación de historiadores, o sea, la que empieza a escribir a mediados del 80, comienza del 90, y llega a través de un pequeño libro, no muy importante dentro de su extensísima bibliografía, pero que se convierte casi en un bestseller no solo entre historiadores e historiadoras, sino también entre el público en general, que es Silvia. Silvia Cordal es una antepasada de Peña Viñamil, cuyos archivos él conoció, cuyas cartas leyó. Y ese pequeño libro es importante no solo por el éxito que tuvo, sino porque hace como una reviravolta en el tratamiento de la guerra de la Triple Alianza. Ya no es la guerra contada por hombres, por guerreros vencedores, sino empieza a leer esa contienda que es constitutiva de la historia y la nación paraguaya desde la perspectiva de las mujeres y de las mujeres sometidas en esa guerra, digamos. Y la otra virtud de ese pequeño libro es que tratándose de una antepasada del historiador, él evita el riesgo de hacer apología, de usar una cantidad de adjetivos calificativos, porque es su pariente, porque es su ancestra, digamos, y hace historiografía rigurosa sobre ese material. O sea, eso para, no sé, comenzar comentando cómo conocimos la obra de Peña de Viñamil. Y me gustaría hablar ahora no de su extensísima obra, de eso va a hablar Mari, sobre todo en la que se reeditó ahora con esta presentación, sino de algo que se estudia poco dentro de la historia intelectual paraguaya, que es la formación y los intereses intelectuales del historiador, o del escritor en este caso. Pude hacer eso gracias a que Sebastián Peña, el nieto, me facilitó el índice de su biblioteca. Tenemos que recordar que en esa época no había internet y que ese tipo de libros teóricos de la historia no se encuentran fácilmente en bibliotecas nacionales o municipales del Paraguay, digamos. O sea, el hecho de poseer, de marcar, de señalar un libro, significa que ese fue su acceso y su interés y su acercamiento a esos autores, digamos. O sea, cosa que ya no puede decirse en este momento de la lectura que tienen ya vía digital o vía internet los investigadores jóvenes, digamos. Maco Peña era un abogado, era un buen abogado, un jurista, lo que hace que la Estamos con un pequeño problema de audio, Milda. mi internet, pues ya hice todo lo posible. Ahí, Mejoró, ya, ahí otra vez te estamos escuchando, Milda. ya. Nada, es que leyó él de teóricos de la historia de su generación o anteriores a su generación. O sea, él pertenece a esa generación post-novecentista que es todavía, en muchos sentidos, novecentista sobre la forma de hacer historia y sobre la metodología de hacer historia, digamos. Entonces, él lee, por supuesto, a los clásicos, o sea, lee Toynbee, lee Fustel de Coulanges, lee Carlyle,
Taine, incluso Jules Michelet, que es un gran clásico de la historiografía francesa, digamos. Y paralelamente lee a sus contemporáneos, o sea, que es algo muy interesante de estudiar si se analizan otros acervos bibliográficos de otros historiadores. O sea, ellos se leen entre ellos, a Pastore, a Sánchez Quel, a Arturo Bray, a Justo P. Benítez, Roberto Quevedo, Pérez Acosta. O sea, era gente que escribía y se leía entre ellas en su actividad intelectual, digamos. Pero a partir de los 80, él ya había producido gran parte de su obra, ya era relativamente mayor, hace un acercamiento muy curioso sobre lo que es la Escuela de los Anales francesa y la Nouvelle Histoire, que es posterior a la Escuela de los Anales, digamos. Y lee prácticamente a todos los grandes de esa corriente que revolucionó la historiografía en el mundo, digamos. Tiene, por supuesto, la obra de Brodel y de Lucien Febvre, pero también lee Leroy Ladurie, lee Georges Duby, lee Jacques Le Goff, Marc Bloch, o sea, y eso probablemente, o sea, ese descubrimiento de la revolución en las ciencias historiográficas haya influido en lo que es Silvia, digamos, o sea, no en su biografía grande sobre Osío Ayala, pero sí en el libro Silvia. Tiene intereses paralelos. Hay obra de filosofía clásica, de ciencia. El micrófono, Milda, otra vez. Estamos con un pequeño problemita de audio El de origen. descubrimiento, Ahí, ¿se escucha? ahí sí, Milda, otra vez. Se escucha bien. Paralelamente al descubrimiento de la nueva historia, porta atención hacia la nueva historiografía que se estaba creando sobre el Paraguay. O sea, primero los americanos, por supuesto, Cuny, Wigan, Cray, lee Francisco Doratioto y empieza a leer a la nueva generación de historiadores paraguayos, digamos. O sea, el caso de Escaborelleiro, de Guido Rodríguez, de Alfredo Seifried. O sea, lee la nueva teoría y lee la nueva práctica historiográfica local, europea y norteamericana sobre el Paraguay. Lo que es llamativo porque se trata ya de una persona mayor que hace un doble descubrimiento y que persiste en su interés sobre teoría y sobre práctica historiográfica hasta muy avanzada edad, digamos, lo que hace de su obra misma y de su personalidad algo muy interesante. No, creo que todo porque encima hay problemas técnicos. Muchas gracias, Milda. Vamos a volver a dar la palabra a nuestra presidenta, la profesora doctora Mari Monte López Moreira, para luego hacer la correspondiente presentación de Sebastián Peña Escobar. Adelante, presidenta. Muy bien, ya saludé a todos, así que yo me voy a referir exclusivamente a esta obra. A lo que él escribió son 16 artículos que a lo largo de casi 20 años publicó en el anuario de la Academia Paraguaya de la Historia, y que hoy muy gentilmente, gracias a la familia Peña Nieto, podemos tener este ejemplar que se venden en varias librerías. Tengo entendido que está en Tiempos de Historia, en el lector, ¿verdad? En donde se pueda adquirir. Es muy interesante y yo me voy a referir a esos artículos, ¿verdad? Muy bien. Iniciando, yo tuve que escribir porque se me van las ideas si no lo hago por escrito. El doctor Manuel Peña Villamil, como dijo Milda, más conocido
como Maco, todo el mundo lo recuerda así como Maco Peña, prestigió a la Academia Paraguaya de la Historia con varias investigaciones publicadas en su anuario, desde el año 1956, en que ingresó como académico de número al entonces Instituto Paraguayo de Investigaciones Históricas, institución a la que dedicó tiempo y trabajo. Precisamente a sus valiosas gestiones se deben algunos aspectos muy importantes que cambió el rumbo de nuestra academia. Por ejemplo, la adquisición de medallas distintivas impuestas en un evento conmemorativo a los académicos de número. Esto es en relación a que él había viajado mucho y en las academias, digamos, nacionales de historia de cada país, se otorgaba una medalla a los académicos de número y también una más pequeña a los académicos correspondientes. Y otra cuestión muy interesante de Maco Peña fue que en 1997 se trasladó la Academia Paraguaya de la Historia, de donde se encontraba, a las instalaciones actuales en el centenario edificio Andrés Barbero. Todo esto se lo debe a él y muchas otras cosas más. Se hallaba trabajando en dos importantes obras a ser publicadas cuando inesperadamente le sobrevino la muerte el 28 de diciembre de 2010. La intención de la familia Peña, de hecho, era presentar este libro en el 10º aniversario de su partida, pero por la crisis pandémica sanitaria no se pudo realizar y aprovechamos este aniversario número 84 para hacerlo. Pero con toda su obra dejó a las ulteriores generaciones de estudiosos un legado indeleble de su mayúscula producción historiográfica. El libro que hoy presentamos aborda 16 artículos publicados por el doctor, como dije, el doctor Peña Villamil en el anuario de la Academia Paraguaya de la Historia y que gracias, como vuelvo a reiterar, a la familia Peña Nieto hoy podemos tener. El lector descubrirá a través de cada entrega la capacidad investigativa y la genial maestría del autor para describir y analizar con rigor científico los temas expuestos, en los que también se advierten la reflexión, la comprensión crítica de la narrativa y las especiales condiciones en que se han desarrollado los diferentes periodos del proceso histórico paraguayo. En el primero de ellos, titulado Espíritu de la legislación española en Indias, Peña ilustra los acontecimientos previos a la empresa conquistadora emprendida por España en el nuevo continente, es decir, desde las postrimerías del siglo XV y gran parte de la siguiente centuria, con los avatares de la corte de Isabel de Castilla y de su nieto Carlos I de Habsburgo, y posteriormente las circunstancias que convergieron en el establecimiento de las leyes que rigieron América hispana. 2. En la ciencia de la historia, con su vasta experiencia, el doctor Peña expone que es importante, abro comillas, comprender la alta trascendencia de la historia en la vida de los pueblos. A ella se acude para hallar la explicación de nuestra propia naturaleza y su sentido inmanente. Cierro comillas. El presente artículo es bastante relevante para el ámbito educativo y formativo, porque revela conceptos muy específicos sobre la ciencia de la historia, imprescindibles para todo estudioso que se precie de historiador. 3. En la Casa del Cabildo, durante el siglo XVI, se describe la fundación del primer ayuntamiento asunceno, el 16 de septiembre de 1541. Su administración durante los gobiernos de Martínez de Irala, Álvar Núñez, la instalación de su escudo de arma, el origen de las fuentes documentales depositadas en el archivo de dicha institución y su proyección municipal hasta las postrimerías del siglo XVI. 4. La guerra
que el Paraguay sostuvo contra la Argentina, Brasil y Uruguay en la segunda mitad del siglo XIX también fue uno de los temas que interesó al doctor Peña. Al investigar sobre un episodio muy poco conocido, en realidad casi nadie conoce de este episodio, los corsarios sudistas en la guerra de la Triple Alianza, en donde narra el ofrecimiento realizado por los norteamericanos del sur al gobierno paraguayo para armar buques corsarios y atacar a la navegación aliada, especialmente a la brasileña, o sea, a la Armada Imperial. Dice su autor que la guerra del Paraguay, aunque lejana, debió estimular la sed de aventuras de muchos sudistas y el acicate de posibles ganancias e impulsar a los más osados para intentar la guerra corsaria en el conflicto americano. Su lectura amena y reflexiva transporta fácilmente al lector aquellos días trágicos de la contienda bélica en que Paraguay, ¿verdad?, salió, por supuesto, perdedor en tan trágicas condiciones. 5. Evocación a los mancebos de la tierra en el 4º centenario de la fundación de Santa Fe. Narra los acontecimientos relacionados con la gran empresa fundacional iniciada con el gobernador Irala y proseguida por sus sucesores. A ese efecto, en abril de 1573, fue comisionado Juan de Garay, quien convocó a los vecinos de Asunción para viajar río abajo con el fin de establecer la nueva población. No fue tarea fácil formar a la hueste. Pese a las circunstancias que limitaban el emprendimiento, se inscribieron 84 personas, de las cuales 75 eran oriundas de Asunción y los 9 restantes descendientes de los antiguos conquistadores europeos. El autor explica además todos los sucesos colaterales que involucraron a dicha expedición. 6. La fácil pluma de Maco Peña en relación a la diplomacia, ciencia a la que también destinó su interés investigativo, lo llevó a modular las relaciones diplomáticas de los Estados Unidos de América durante la época de su independencia. En un exhaustivo análisis desarrolla las relaciones internacionales emprendidas por los políticos del país del norte, que a partir de la declaración de la independencia del 4 de julio de 1776 hasta la sanción de la Constitución americana aprobada en 1789. En ese periodo de 13 años, tal vez los más difíciles de la historia americana, quedaron sentadas las bases de su organización política, tanto en lo interno como en lo internacional. A través de las páginas se deja entrever las difíciles componendas con los países europeos coloniales que, a pesar de asumir actitudes de menor interés, tuvieron también sus entretelones diplomáticos. 7. En la Asunción, en el proceso fundacional del Río de la Plata, se percibe desde el primer instante de su lectura el cúmulo de documentos provenientes de varias fuentes utilizadas por el autor para esclarecer la política española sobre los asentamientos poblacionales, desde los prolegómenos iniciados con el primer adelantado, don Pedro de Mendoza, con la fundación de los fuertes sobre el Atlántico, hasta los establecimientos de los fuertes como Santiago de Jerez y de la Segunda Buenos Aires, respectivamente, a fines del siglo XVI, con la gran característica de que todos los nuevos poblados se efectuaron con un gran porcentaje de mestizos provenientes de Paraguay. 8. En 1985, al cumplirse el 50º de la Paz del Chaco, la ocasión fue propicia para presentar el siguiente artículo denominado El Protocolo Principal y Adicional del 12 de junio de 1935. El autor realiza primero un análisis retrospectivo de los hechos históricos de aquel momento y posteriormente escribe sobre los factores favorables que coadyuvaron para lograr el pacto
de Buenos Aires. Enriquecen la obra una gráfica del acto solemne en el Salón Blanco del Palacio de Gobierno de la Nación Argentina, con la presencia de altas autoridades, personalidades del mundo oficial y diplomático, y un excelente mapa con las líneas demarcatorias. 9. Con motivo de la invitación cursada a la Academia Paraguaya de la Historia por el canciller boliviano doctor Guillermo Bedregal Gutiérrez y del doctor Alberto Crespo Rodas, presidente de la Academia de la Historia de Bolivia, para participar en un encuentro entre historiadores de ambos países, una delegación de académicos viajó a La Paz, integrada por su presidente Manuel Peña Villamil y unos 4 connotados miembros del número de la institución. Los resultados del extenso programa de dichas jornadas realizadas en la capital boliviana y en Sucre fueron condensados en un informe realizado por su presidente, publicado en el volumen 24 del anuario de la Academia bajo el enunciado Encuentro Académico Boliviano Paraguayo. 10. Homenaje al mariscal José Félix Estigarribia en el centenario de su nacimiento al cumplirse 50 años del Tratado de Paz y Límites con Bolivia. Es el título del siguiente artículo, en donde el autor evoca ambos acontecimientos realizando una síntesis de la biografía del conductor militar en la Guerra del Chaco y de las particularidades que derivaron en la firma del Tratado de Paz, Amistad y Límites con Bolivia, fecha coincidente con su natalicio. Dichas conmemoraciones motivaron a nuestra institución a descubrir una placa recordatoria el 21 de julio de 1988 en el Panteón Nacional de los Héroes, con el propósito de honrar la figura del mariscal Estigarribia. 11. Su gran capacidad investigativa y el buen uso de la hermenéutica condujeron al doctor Peña a interpretar los procesos historiográficos nacionales e internacionales fácilmente para escribir sobre el periodo colonial como el del Independiente u otro tema relacionado al ámbito externo, sin incoherencias, anacronismos u omisiones. Hecho demostrado ampliamente con la presente reseña titulada Bicentenario de la Revolución Francesa, donde reconstruye las circunstancias sociales y políticas que determinaron la caída del Ancien Régime y sus ulteriores efectos en todos los órdenes, no solamente para Francia, sino para todo el mundo occidental. 12. En 1987, con motivo de celebrarse los 450 años de la fundación de Asunción, ese año también fue muy importante porque se realizó en la Academia por los 50 años de su aniversario, un gran congreso internacional, presidido de hecho por el doctor Peña. Fue en esa ocasión, en 1987, que tuve el gusto de conocerlo y me presentó su gran y dilecto amigo, el don Roberto Quevedo, ¿verdad? De quien me habló personalmente sobre los atributos académicos e intelectuales del doctor Peña. En ese año, la Municipalidad Capitalina solicitó a la Academia Paraguaya de la Historia referencias exactas sobre el nombre de la ciudad y su escudo de armas. Con ese motivo, el doctor Peña redactó el informe con el título Sello y Escudo del Cabildo de Asunción. Con el aval de fuentes primarias obrantes en el Archivo Nacional y asistido por una profusa bibliografía, fue escrutando los pormenores del origen del nombre de la Asunción sobre el título, lema, escudo y sello. 13. Las relaciones paraguayo-argentinas durante el conflicto del Chaco. De acuerdo a su autor, la Argentina y el Paraguay exhiben un historial profundo por encima del relacionamiento impulsado por sus gobernantes, desde el año 1580, en que se realizó, como ya hemos dicho, la segunda fundación de Buenos Aires por Juan de Garay y un considerable número de
mestizos asuncenos. Más tarde, y ya a fines del siglo XIX, desde las movilizaciones previas a la Guerra del Chaco, la política argentina emprendió un rumbo distinto a favor del Paraguay, situación visualizada en las gestiones diplomáticas y concretada en los tratados de paz entre Paraguay y Bolivia. 14. Don Eligio Ayala fue figura emblemática que la historia poco recuerda su trayectoria de estadista y patriota sin mácula, cuyo molde desapareció con su trágico final. Con estas palabras iniciaba el doctor Peña su discurso en ocasión de descubrirse un busto en su homenaje, disertación a la que denominó Evocación a Eligio Ayala, refiriéndose primero a su vida en el lejano pueblo de Mbuyapedú, sus años en Europa y su meteórica carrera política. Con gran destreza de vocabulario, Peña retrata al gran estadista que gobernó Paraguay, primero de manera provisional de 1923 al 24 y del 24 al 28 como presidente constitucional. 15. Otro de sus importantes artículos de similar envergadura que los anteriores es Eusebio Ayala, perfil de un ciudadano. Menciona su autor que el propósito de su discurso no es precisamente referirse al presidente de la Victoria en sus cualidades de estadista, sino más bien trazar los rasgos de un ciudadano que ofreció a su patria lo mejor de su capacidad y talento. En amena narrativa, Peña Villamil va analizando cada uno de los aquilatados atributos de la personalidad, talento y carácter del doctor Eusebio Ayala, además de las funciones desempeñadas en el país y en el exterior y su posterior exilio en Buenos Aires. Y por último tenemos que en realidad fue uno de los escritos más interesantes, ¿verdad? Y que se agregó en el último punto. Vemos que el doctor Peña Villamil no solo relevó los diversos procesos históricos y personajes de la esfera nacional y del ámbito internacional, sino que también incursionó en temas socioeconómicos, como la presente exposición sobre historia de la ganadería paraguaya, en donde realiza un recuento a partir del primer lote de ganado equino introducido al río de la Plata, con el primer adelantado y la partida de las 7 vacas y un toro traídas por los hermanos Goes desde las costas de Brasil hasta la segunda mitad del siglo XIX. Hace una reseña completa del siglo XVI hasta el gobierno de don Carlos Antonio López, de toda la producción pecuaria del Paraguay. Muy bien. Toda esta multifacética producción histórica lograda en los años de su desempeño ya como presidente de la Academia Paraguaya de la Historia o como numerario de la corporación nos permite inferir que el doctor Manuel Peña Villamil fue un intelectual prestigioso que imprimió con su sapiencia y erudición una impronta perdurable en la cátedra universitaria y en la cultura del país. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. A continuación va a hacer referencia también a la obra Sebastián Peña Escobar. Adelante, Sebastián. Bueno, muy buenas noches. Simplemente quisiera dar unas palabras en relación a Maco, como lo llamábamos a mi abuelo. Antes que nada, quisiera agradecer a la Academia por propiciar el lanzamiento de este libro, a la doctora Mari López Monte de López Moreira, perdón, y Milda Rivarola por sus excelentes intervenciones, y a Eduardo Peña Nieto, quien fuera el compilador y productor del presente libro. Bueno, quiero decir que me siento honrado porque se me haya dado la oportunidad de representar a la familia en esta oportunidad, y sobre todo porque es una oportunidad de acordarme un poco de Maco, si bien pienso mucho en él, pensar un poco sobre lo que fue mi relación con él. Mi querido abuelo, que además tenía una gran admiración yo por él.
Y me siento muy agradecido también con Maco por lo siguiente. Él tuvo una influencia no menor, diría muy importante en mi interés por la investigación y por la historia, por razones obvias, ¿verdad? Y esta influencia tiene mucho que ver con la relación que tuve con él, tanto con él como con su biblioteca. Desde comienzos de los 80, nosotros vivíamos con mis padres en una casa en Villamorra, cuando aquello todavía se parecía más al Paraguay de antes de lo que es hoy. Y al lado de nuestra casa vivía Maco y Beba, mi abuela. Entonces, naturalmente yo pasaba mucho tiempo con él. Y tengo siempre una imagen muy fuerte, muy vívida de Maco trabajando, ¿verdad?, sobre su máquina de escribir Olimpia. Y el sonido del tecleo constante era como el trasfondo sonoro de otra imagen muy fuerte que era su imponente biblioteca, ¿verdad? Me pasaba horas abriendo libros, leyendo pasajes de cualquier cosa, leyendo pasajes de lo que sea, ¿verdad? Perdiéndome en esas portentosas ediciones francesas de la Enciclopedia Larousse, que fueron editadas en el siglo XIX, o viajando con las láminas de animales que encontraba en algunos de los tomos de las obras completas del Conde de Buffon, ¿verdad?, que es una edición de 1840, ¿verdad? En fin, tengo muchísimas imágenes de mi niñez en esa biblioteca con Maco. Hablábamos mucho, yo le hacía preguntas sobre historia del Paraguay y él siempre tenía una manera muy interesante de abordar sus relatos, ¿verdad? Que luego entendería, tiene que ver con que él escribía una escuela de historiadores franceses, creo que van a poder hablar mucho mejor las doctoras aquí sobre este tema, cuya mirada de la historia tenía que ver no tanto con los metarrelatos, las grandes epopeyas, sino más bien con historias mínimas o miradas mínimas de esos grandes capítulos. Y es justamente esta manera de abordar la historia por parte de Maco la que le llevó a investigar, quién soy yo, mucho sobre la historia de nuestra familia, tanto con el libro Silvia como un Hija del Silencio, ¿no? Entonces, para cerrar esta intervención, porque tampoco me quiero exceder luego de tan excelentes intervenciones, y en relación con esto último que decía, quisiera contar un dato sobre mi relación con Maco, y es que yo estuve muy de cerca en una frenética búsqueda que él hizo de unos diarios personales de la señora Washburn. La señora Washburn era la esposa del ministro Charles Washburn, que era el representante de Estados Unidos en Paraguay en los años un poco anteriores y durante la guerra de la Triple Alianza. Resulta que la señora Washburn mantenía un diario personal donde iba relatando las minucias de la vida cotidiana en Asunción en aquellos tiempos, ¿verdad? Y el doctor Thomas Wigan, este profuso investigador de la historia paraguaya de la Universidad de Georgia, y quien estaba escribiendo un libro, gran parte de su investigación giraba en torno a la guerra contra la Triple Alianza, le había enviado a Maco un facsímil, en esa época era facsímil en el sentido estricto del término, unas copias de unas páginas de ese diario, ¿no? Resulta que en una de ellas Maco encuentra una referencia a Carmen Gil, ¿verdad?, quien fuera su bisabuela y la mamá de Silvia Cordal. Entonces, la señora Washburn tenía una relación bastante fluida con la familia Cordal, y hay una anécdota en particular sobre Carmen y una taza de azúcar. Entonces, cuando Maco me cuenta esto, yo quedé fascinado con esa aparente nimiedad, porque era un signo de una cotidianidad, y me pareció muy interesante, porque era un signo de una cotidianidad que tenía más de 140 años. Entonces, Maco a partir de ahí se pasó años buscando el resto de ese diario. Yo lo ayudé a escribir cartas en esa época, tanto al doctor Wigan como a varios museos, archivos y otras instituciones en Estados Unidos, y se convierte, digamos, como en su santo grial, ¿verdad? Después de muchos años, él terminó consiguiendo casi todo el diario, pero no todo, y creo que ahí fue que él pudo realmente terminar su libro Silvia. Bueno, esa era la anécdota que les quería contar, espero no haberlos aburrido, y bueno, creo que también me excedí un poco en las palabras. Agradezco la oportunidad nuevamente. Muy bien. Muchas gracias, Sebastián. En definitiva, muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando, ya sea en la mesa de honor de la presentación del libro, como también aquellos que se hicieron presentes en nuestra página de Facebook Live y dejaron sus comentarios, sus felicitaciones.
muchos de ellos y de ellas académicos de número y correspondientes de nuestra academia. Vale también decir que entre uno de los comentarios, uno de los familiares también de Peña justamente acaba de poner que dentro de muy poquito va a lanzar también, va a salir la versión de este libro en ebook, es decir, en formato digital, que también vamos a estar seguro que promocionando por nuestros canales. Y les invitamos a todas las personas que nos están viendo que nos acompañen el próximo martes, que vamos a tener otra actividad que forma parte de este ciclo el aniversario de nuestra Academia Paraguaya de la Historia. Así que muchas gracias a todos por su tiempo y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias Milda, gracias Sebastián, Claudio y Carlos. Adiós. Adiós.